Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio ahora a la segunda parte de la tercera mesa del simposio, con la participación de dos ponentes, que serán sin duda también visiones muy interesantes, no solo por el trabajo que realizan o el trabajo que han realizado, sino las perspectivas que nos presentarán. Y los lugares de origen también de nuestros ponentes, como es el caso de la maestra María Montserrat Sánchez Soler. Ella es la actual directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y del Museo Mural Diego Rivera, que también es una gestión muy interesante porque son dos espacios vocacionalmente afines, pero que son dos espacios distintos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y sin embargo, atendiendo una añeja idea ya en el INBA de poder fusionar estos espacios, es hasta esta administración y concretamente con Monse, que la administración y gestión conjunta de estos espacios se puede llevar a cabo. Es egresada de la Universidad de Long Beach, en California, y cuenta con maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Estatal de San Diego, California. Es profesora de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Baja California y directora de Diseño Gráfico de la Universidad Iberoamericana del Noroeste. Fue curadora de exposiciones internacionales como Tijuana Organic, Público-Privado y Universos Privados, conferencista invitada también durante 8 años continuos del Museo Timken de San Diego. Fue coordinadora de exposiciones para la Galería Internacional del Centro Cultural Tijuana y a partir del 2009 lleva la dirección en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, presentando exposiciones como Una orquídea tatuada y La danza en las manos, Rosa Rolanda, Vanguardia estridentista, Soporte de la estética revolucionaria, Lola Álvarez Bravo y la fotografía de una época, Espacio habitable, Funcionalismo en el entorno doméstico, 1929, y las escuelas de pintura al aire libre, Tlalpan, entre otras. En el 2011, como les decía, se encarga de manera simultánea al Museo Mural Diego Rivera, presentando exposiciones como El universo de Montenegro, Fragmentos, Angelina Belov, Trazos de una vida, Trascendencia de un mecenazgo, Manuel Sudres y Suárez, entre otras. Ambos museos manejan itinerancia tanto nacional como internacional y un extenso programa editorial para la publicación de sus catálogos. Le dejamos la palabra ahora a Montserrat Sánchez Soler. Muy buenos días, pues muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a la mesa y a Lucio la invitación de participar y compartir con ustedes las experiencias. Partiré precisamente de las experiencias personales y haré algunas reflexiones en torno a ellas. Sí, efectivamente fue a raíz de que tomé posesión del Museo Mural Diego Rivera que uno de los puntos fundamentales que creo que se tiene que poner en la mesa y tener perfectamente resuelto es la vocación del museo, puesto que siendo los dos museos dedicados a Diego Rivera, uno el mural y el otro su estudio, efectivamente tienen una serie de condicionantes que nos obligan a pensar con mucho cuidado las limitaciones y posibilidades de cada uno de los espacios. No todos los museos están constituidos o nacen de la misma manera. Tratar de generalizar en categorías únicas y excluyentes resulta no solo difícil, sino peligroso para la labor del mismo museo. Cada museo presenta retos específicos determinados por su realidad histórica y además de los motivos políticos que le dieron origen, la colección, si es que la tiene, su legado. En este caso, en ambos museos, una de las condicionantes principales es que ambos museos están dedicados a la vida y obra de un solo artista. La vocación se define en respuesta a este y a otros factores determinantes que nos proporcionan un marco referencial, siendo estas las premisas bajo las cuales determina su vocación y va a direccionar el museo. Si este trabajo inicial no se toma en cuenta y realmente se analizan los factores, verdaderamente tenemos serios problemas. Les comento un ejemplo. El Centro Cultural Tijuana se fundó hace creo que 28 años.
inicialmente su vocación era ser una ventana al extranjero. Íbamos a invitar a todos los americanos. Entonces nació con la premisa de ser un centro turístico, un atractivo, una presentación de México ante el extranjero, discurso que era muy popular en esos años. ¿Qué fue lo que sucedió? Pocos años después de haber inaugurado este magnífico recinto, porque la verdad es que es muy bonito, arquitectónicamente, un espacio maravilloso, conocido como La Bola, porque tiene un proyector de estrellas en un Omnimax y presentan películas. Tiene teatro, el Omnimax, la área del museo y un área que era un recorrido histórico. ¿Qué fue lo que sucedió? Primero que nada, sí fue una coparticipación con la Secretaría de Turismo. Ellos pusieron dinero. A los pocos meses de haber iniciado sus operaciones de Secut, la comunidad, tanto artística como la comunidad en general, reclama el espacio. Y dicen, oye, esto tan bonito y nomás para los gringos, pues ¿qué creen? Los gringos tampoco vinieron en las cantidades deseables y cada uno de los espacios fue transformando su vocación. Entonces el Omnimax de pronto empieza a haber una producción de materiales educativos para los niños, el museo se convierte en un recorrido histórico siguiendo la currícula de la escuela primaria, entonces todos los niños iban a dar el recorrido de la Baja California y en vez de ser una presentación de productos, empezó a ser un museo de carácter histórico regional. Donde las cosas empezaron a funcionar muy bien, muy mal, fue en la área de exposiciones. El espacio era increíblemente ineficiente para las exposiciones de artistas y los locales reclamaban el espacio, tanto como querían ofrecer una oferta, digamos, nacional de artistas, de exposiciones itinerantes de artistas de fama mexicanos, pero también los artistas de Tijuana, que hay una muy interesante producción artística, querían y reclamaban ese espacio. Pues aquel espacio originalmente había sido un restaurante, entonces era un hoyo lleno de luz, entonces inventaron mamparas, no podía poner cortinas. El cambiar la vocación del museo, reclamo genuino de la comunidad, causó toda clase de problemas porque tampoco había este marco referencial para definir exactamente qué íbamos a hacer. Entonces, cuando yo hablo de esta vocación innata, sí tiene que ser algo operativo completamente y el cambiarlo a medio camino, digo, esto creció muy mal. Cuando se hace la segunda parte, ya el cubo, lo que llamamos la Galería Internacional, incluso la puerta, la colocación de la puerta, era la original, estaba dirigida hacia Estados Unidos y cuando se hizo el cubo, la puerta original, la principal, la pusieron dirigiendo al monumento más importante de la entrada de Tijuana. Entonces todo esto ya marcó el fin de esta disputa tremenda entre qué somos, para qué somos, si vamos a cumplir, ponemos tienda de curiosidades, no la ponemos. O sea, todas estas cosas fueron consecuencia de una vocación realmente muy mal establecida. Un espacio no se puede suscribir a su propia experiencia histórica, ni tampoco al origen del museo. Y todo esto se va a ver definido si no, se convierte en una serie de malabarismos que no siempre tienen felices resultados. Esto no significa que el proceso de modernización no se dé y que el trabajar para atender nuevos públicos no sea una labor constante. Pero si la vocación del museo comprende un periodo temporal como el arte moderno y lo combinamos con arte contemporáneo, puede no producir los mejores resultados. Tiene que haber lazos que conecten las propuestas específicas para que la lectura tenga un hilo conductor. No, con esto, o sea, habiendo expresado esta dificultad anterior, no quiero decir que estemos condenados a no evolucionar, pero sí quiero decir que tenemos que pensar muy bien lo que proponemos y cómo lo proponemos y cómo se inserta a nuestra historia.
básicamente no la podremos negar. Encontrar las fortalezas. Aquí viene el segundo punto. Por supuesto que yo estoy en la casa de Diego Rivera, donde vivió nada más ni nada menos el pintor más famoso de nuestro país. Esto, por supuesto, que es una de nuestras fortalezas principales. Hay una expectativa creada por los mitos de estos personajes. Mi relación con la Casa Azul, les digo que ya les voy a empezar a cobrar porque estamos íntimamente enlazados en la salida de mi museo, como llego a la Casa Azul, y de ahí a la Nahuacali y viceversa. Entonces sí hay una estrecha relación. Sí, el hecho de estar dedicado estos dos museos a la vida y la obra de Diego Rivera me tiene enormes ventajas, pero también me define y en ningún momento puedo rebasar esa limitación. ¿Qué es lo que sucede con eso? Bueno, nosotros sí nos dedicamos a la investigación. Hay mucho trabajo por hacer investigando la época, el contexto histórico, la producción artística de Diego Rivera, Frida Kahlo y también de Juan O'Gorman, puesto que el edificio es de Juan O'Gorman. Pero tiene que tener un hilo conductor entre mi legado, estar dedicado a un solo artista, y lo que nosotros proponemos como posible programa de exposiciones. Entonces, sí hay esta relación que no es un lazo indisoluble. Hay otras condicionantes, como por ejemplo, no todas las fortalezas son evidentes a primera vista. El museo, como no fue construido para ser museo, tiene, digamos, retos de mantenimiento para nosotros cumplir con las condiciones requeridas como museo. Siempre hay normas museísticas internacionales que no podemos cumplir. Con todo el dolor de mi corazón, los discapacitados solo pueden ver una parte del museo y no tienen acceso a los demás. Ya nos podemos hacer lo que quieran, ponemos visitas guiadas, interactivos, les platicamos, pero la realidad es que no podemos ofrecer esta oportunidad a personas con discapacidad. Otra de los problemas fundamentales es el tamaño. No sé cuántos de ustedes hayan visitado el museo, pero déjenme decirles que es muy chiquito. Yo creo que, bueno, mi oficina gana lejos el espacio más pequeño de todo el instituto, pero lejos. Sí, centímetros, o sea, es un poco más chico que el closet. Pero, sin embargo, déjenme decirles que yo venía del Centro Cultural Tijuana, de salas de exposición de 450 y 500 metros, y me enfrento a esto, bueno, casi me quiero morir. Pues esta desventaja tan grande ha sido, déjenme decirles, una de las mayores ventajas del museo. El museo tiene la capacidad de proporcionar este acercamiento. Nosotros somos ideales para exposiciones de gabinete, de libros, de fotografía, de a lo que te acercas, de aquello que se pierde en una sala grande. Entonces, nuestra gran desventaja resultó ser una de las grandes ventajas del museo, el contacto cercano con la obra. Claro que nos condiciona, tenemos que tener un discurso muy compacto. Ahí no cabe una pintura de 5x5, olvídenlo. O sea, no hay capacidad de poner más allá de 1 metro por 1,20 y te ocupaste toda la pared completa, ya no hay otra. Pero sí quiero decir que a la hora de diseñar, de planear, simplemente de comisionar las exposiciones, el qué, cómo y cómo es esta relación obra-visitante nos define por excelencia. Pero se ha convertido eso de veras en una de las grandes ventajas del museo. Todos los que nos visiten, ahorita veremos un breve PowerPoint para que vean algunas de las exposiciones que hemos programado. Entonces, ¿cómo esta fortaleza se torna el descubrir la fortaleza, encontrar esas fortalezas y hacer uso de ellas? Hay una larga lista de ellas, podríamos en algún momento, y creo que todos tienen este tipo de, ¿cómo se llama?, análisis de sus propios espacios para determinar estas fortalezas. Otra de nuestras grandes fortalezas, pues
o sea, no hay somos puro patio, o sea, todo es al fresco. Entonces, esto de estar siempre al exterior, pues sí, híjola, a veces pregúntale a los museógrafos y se les llenan de cositas las mamparas mientras las pintan, pero todos los visitantes se sientan tranquilamente en el patio a ver los videos. Eso sí, la pantalla tuvo que ser 7x24 para exteriores y lo que tú quieras. O sea, siempre hay modo, si encuentras la manera, estableces tu limitante y encuentras la manera de aprovechar tus ventajas. Una de las reflexiones también que yo considero muy importantes es este asunto de la evaluación. La palabra evaluación, que nos lleva a todo lo demás, es problemática específicamente para los museos pertenecientes al Estado. Debemos de cumplir con unos parámetros de evaluación establecidos en las evaluaciones programáticas. ¿Cuántos de ustedes viven con esta tortura? Bueno, es un ejercicio, ¿cómo les diré? Se siente inútil, pero no lo es tanto. Es una obligación mensual que nos ofrece básicamente solo 2 datos importantes. Si hicimos los eventos y las exposiciones que programamos y cuánta gente vino a vernos. Esto es todo, o sea, esto es lo que nos pide la evaluación estatal. Son evaluaciones cuantitativas que establecen la relación entre lo que dijimos que íbamos a hacer y lo que realmente hicimos. Son cumplidas diligentemente, pero ¿qué hay de esta evaluación que realmente necesitamos? La evaluación cualitativa. La evaluación cualitativa es la que al final del día todos ustedes hacen de nuestro trabajo y nosotros no tenemos una sola herramienta, digamos, obligatoria, estatal, evaluativa, para hacer esa correlación. Y esa correlación nos vuelve a llevar de regreso a cómo estamos cumpliendo con nuestra vocación y cómo nos mantenemos vigentes dentro del público. Porque digo, o sea, estamos trabajando para un artista que ya se acabó su producción, hay 1 millón de libros, hay muchísima información fuera. Entonces nosotros tenemos que encontrar la manera de darle un nuevo sentido que sea de interés para el público local que sí conoce la vida y obra de Diego Rivera, y también cumplir con las expectativas de todos aquellos turistas que vienen en una especie de peregrinaje a la casa de Diego y Frida, y van a todos los museos. Sí existe este peregrinaje, sí vienen. Entonces, nuestro problema no necesariamente son estos públicos cautivos. Nuestro problema fundamental, no problema, sino meta fundamental, es mantenernos vigentes de interés, ofrecer una oferta cultural de interés, y esta generalmente es a través de las exposiciones temporales. La mayor parte de estas exposiciones temporales, que les digo, se investiga mucho para realizarlas. Generalmente comisionamos estas investigaciones aproximadamente 1 año y medio o poquito más para cada una de ellas. Da como resultado, en el mejor de los casos, como objetivo, una perspectiva diferente de artistas que hayan trabajado con Diego Rivera, épocas, contextos, cuestiones políticas, toda esta telaraña de interrelaciones que fue una época muy fecunda del arte en nuestro país, y de esa manera poder hacer esta oferta. Sí debo decirles que tenemos mucha demanda para estas exposiciones que se vayan a otros recintos, concretamente del interior de la República. Entonces, por una que hacemos aquí, a veces son 3 fuera. Y la última parte, la parte fundamental de esta evaluación, de este tema de la evaluación, que cierra el contexto, porque tiene que ir en relación a qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y cuáles son los elementos que nos definen. Entonces hemos ideado algunas herramientas, no las mejores, pero algunas para ir marcando las pautas. No sé, estas son las reflexiones que yo quería plantear ante ustedes. Tenemos un pequeño PowerPoint que parten de la experiencia de manejar estos museos. En cuanto a al Museo Mural, las circunstancias del Museo Mural son completamente diferentes.
Es una sola obra, es increíblemente importante, es seductora, todos los turistas de la zona entran, pero esta falta de limitantes conceptuales sí complica un poco la situación programática. Por ejemplo, como es una obra mucho más tardía, no, digamos, es ya de las últimas obras de Diego Rivera, no fue hecha en ese preciso lugar. El edificio fue construido después de que se derribó, después del sismo se cayó el hotel, movieron el mural y construyeron el edificio alrededor del mural. Entonces, es un reto mucho más complicado para el Museo Mural establecer una vocación clara que te sirva realmente como una herramienta para operar, puesto que su temporalidad es más grande, no hay todos estos otros elementos. Sí hay la parte histórica, pero sí debo decir que las limitaciones suelen ser la gran bendición de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Montse, por esta interesante reflexión. No sé si traías algunas imágenes de los museos que podemos ir pasando si quieres mientras hacemos una síntesis de tu ponencia, donde tocaste algunas palabras clave y conceptos que son realmente fundamentales dentro de la gestión del museo. Y me gustaría enfatizar también que en todos los casos que hemos visto el día de hoy y también ayer, es ineludible, innegable y es clarísima la relación de los museos con la economía de alguna manera, ya sea desde la perspectiva del turismo cultural, por supuesto, de la detonación de actividades económicas necesariamente. Pero bueno, tú mencionabas cómo la vocación del museo es fundamental. Cada museo es un universo específico que exige acciones específicas y tratamientos específicos. Si bien puede haber modelos generales que uno puede adaptar, el trabajo de cada museo es único. Yo siempre he dicho que no hay museo chico, que no hay museo pequeño. El caso de los museos Diego Rivera, particularmente las casas de Juan O'Gorman, es un ejemplo de ello, como a pesar del tamaño, el museo es todo un reto porque sus funciones son las mismas que en el Museo Nacional de Arte o que en el Museo Nacional de Antropología. Es museo, tiene colecciones y se tiene que gestionar como tal. Entonces es un universo muy complejo. Hablaste de la identificación de fortalezas, que también es un apartado muy importante para poder dirigir la gestión del museo y realmente hacerla llegar a sus objetivos. La relación ineludible con la investigación, bueno, todos los museos tienen esa relación ineludible y es muy importante que lo menciones, porque dentro de la definición misma de la institución museo está entre sus funciones la conservación, la investigación y la difusión de sus acervos. Y cómo fue muy interesante y muy ilustrador la manera en que nos hablaste de cómo convertir un problema en un área de oportunidad, que eso es algo que también tenemos que trabajar todos quienes estamos al frente o estamos colaborando en una institución museo. Muchos de los museos son monumentos históricos o monumentos artísticos transformados en museo, lo cual plantea un reto además adicional, dado que hay que adaptar los espacios a la función de museo. Muchas veces no se puede, como en tu caso, no puede haber un elevador o un montacargas porque el edificio está catalogado como monumento artístico por el INBA, pero cómo ustedes, con el conocimiento y con este análisis de fortalezas y debilidades, han podido realmente superarlo, ¿no? Como la evaluación también, a partir de ejes y líneas de acción generales, de acuerdo al Plan Nacional de Cultura, nos lleva a tener también el tema de evaluación cuantitativa, sobre todo, como mencionabas, y cómo los museos, como no hay una manera de medir realmente lo cualitativo, tenemos que trabajar mucho en temas de análisis, estudios de público, análisis de opiniones, muchas encuestas, mucha observación
incluso pasiva en salas, viendo las reacciones del público, para poder justamente medir el grado de satisfacción de los públicos dentro de las salas del museo y reorientar los programas, analizar muy bien las acciones que estamos llevando y poder planear, ¿no?, a futuro un programa realmente que pueda llamar la atención, que pueda ser atractivo y que pueda aportar a las colecciones y al público mismo. Te agradecemos tu participación y ahora le daríamos paso a Eduardo Sigler Islas, nuestro último ponente.